O sea, el arroz, la chancla. Aquí también los papás siento que son como muy estrictos. Igual en China. El otro día estaba pensando, yo creo que entre China y México hay muchas cosas que se parecen. ¿Muchas cosas que se parecen? Sí, empezando por la chancla. O sea, aquí sí es así de que te pegan con la chancla, igual en China. O sea, es así de que la chancla es de, de México y chino siempre es la chancla. La chancla voladora. La chancla voladora. Pero imagínate si fuera de madera. O sea, dolería más. Y el arroz. O sea, aquí también comen muchísimo arroz. Sí. O sea, el arroz, la chancla. Picante. Picante depende de los lugares. Aquí sí se come más, siento yo que como nacional, o sea, nivel nacional sí les gusta el picante. Y en China nomás como que más por el norte. Ok. Los papás. O sea, como que aquí también los papás siento que son como muy estrictos, igual que los chinos. O sea, también me he dado cuenta como eso. Bueno, o sea, no en general, pero sí siento que me he dado cuenta en esas situaciones. No sé qué. O sea, como que es ahorita lo que se me llega a la mente. Que el otro día estaba como que pensando. Claro. ¿Sientes como igual en China esa brecha de respeto muy, muy elevado hacia los papás? Lo pregunto porque en Alemania siento, obviamente tienes una brecha de respeto, pero es como más... Bueno, igual también es cuestión de generación, ¿no? Pero siento como es más así... como nos vale bastante madres a partir de temprana edad de como... O sea, nos tomamos ciertas libertades simplemente. Obviamente a veces nos regañan, pero no sé, como a partir de ya cierta edad, como haces lo que quieras, ¿no? Y ya dices, bueno, pues opinan lo que ellos opinan. ¿Cómo lo sientes tú? Eso es en la cultura china. ¿Ustedes como a qué edad se rebelan, por decirlo? Pues la pubertad, cuando empieza... Como a los 14, 15, ¿no? Sí. Algunos más temprano, otras más, pero por ahí, sí. Justamente. Yo creo que vivir en México me ha dado más seguridad de rebelarme. Sí. O sea, vivir en México Okay. es así de que... No, o sea, si quiero salir o quiero hacer esto o no quiero estudiar tal cosa que ustedes quieren, como que aquí en México me ha dado más como esa seguridad de hacerlo con mi familia. Okay. O sea, con mis papás, hablando del tema de... No, es que tú tienes que ser esto, tú tienes que así de que darnos honor así como la canción de Mulan y es así de que no, aquí no, o sea, como que aquí me siento más cómodo con la seguridad de decir, oye, pues la neta no me gusta esto, no quiero hacer aquello, quiero dedicarme a esto, o sea, hacer otra cosa. Okay. Y todo empezó igual desde, sí, en la pubertad como 14, 15. Ya. Pero siento que si yo hubiera vivido, o sea, bueno, en China, siento que mi mentalidad hubiera sido mucho más diferente a la que es ahorita. Ok. O sea, siento que yo sí me hubiera como quedado, no sé, la palabra arraigado a las reglas de allá. Okay. Y no hubiera tenido como tanta libertad de decir, güey, o sea, quiero hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que siento que se puede haber pasado. Qué loco, ¿no? Si uno piensa de que qué habría pasado si nos hubiéramos quedado. No, sí, seríamos completamente diferentes. Definitivamente. Totalmente. Es como increíble como simplemente el entorno, el mismo entorno nos va forjando, ¿no? Sí. Y solo un pequeño cambio en un punto decisivo por hacer un salto cuántico a 10 o 20 años, pues. Y ¿no? Cambia todo. Sí. Yo pienso a veces lo mismo de Alemania porque, bueno, como allá hay también como un cierto modo de vida que la mayoría de las personas en mi generación agarran, pues, ¿no? Y no sé, como fue también curioso de salirme en ese sentido de... Porque también te dices, no mames, o sea, porque yo estudié negocios, ¿no? Okay. Y lo típico es... Sí. Pues sí, trabajas en una oficina, ganas bien, te suben de puesto, ¿no? Y así, claro. Y trabajas... estereotipo un poco, pero verdad también, ¿no? A veces como los muchos estereotipos terminan siendo verdad. Trabajas 30 años en BMW y
como escalas, ¿no? Sí, claro. Hacia arriba en la jerarquía y ya después te retiras y ya está. Eso siento que también es el pensamiento que hubiera tenido. Ok. Si me hubiera, o sea, bueno, o sea, no sé, si no hubiera salido de China Ajá. y nada más como de estudias, terminas, trabajas y piensas como, no sé, como todo muy recto, muy cuadrado. O sea, siento que esa es la mentalidad, creo yo, que tienen. Ya. Y aquí, ¿qué planes tienes como en los próximos 5, 10 años? ¿Qué te gustaría hacer en México? De hecho, no tengo planes. Ah, qué O bien, sea, no. huevo. O sea, como que mi plan ya no es tener plan. O Ok. sea, como que tenía planes antes cuando estaba estudiando Ujú. y después ahí terminó. ¿Qué estudiaste? Estudié diseño de moda. Ah, órale. Sí. Y terminé la carrera, empezó pandemia. Como que estaba intentando ver si me quedaba para tener un puesto en Roma, Ujú. trabajaría como en la casa de Gucci. O sea, como en Órale. Gucci. Y al final de cuentas no resultó. Pasó pandemia y ya, o sea, ahí fue donde dije, pues bueno, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Y de la nada empecé a hacer redes y yo no sabía cómo las redes iba a terminar. O sea, es más, haciendo redes terminé aquí, contigo, Ajá. ¿sabes? Sí, Como sí. de que es muy loco, ¿sabes? Como Sí. de no tener como tantos planes, y ya, o sea, como que nada más estoy, Fluyendo. viviendo, fluyendo, así como fluir. Es que aparte eres re chavo. ¿Por qué hablamos antes? Es bien chavo. Ayer cumplió años. ¿Ve? Cumplí ¿Verdad? ¿Ayer? sí, ¿Fue? ayer, Sí. cumplí 29. Órale. Yo en algún momento sí hice como más planes, pero también fue lo mismo como en ese entonces. No, ya quiero salirme. Tuve como Ujú, un plan por ahí, pero claro, pues es como una hoja, ¿no? Y tú sabes más o sí, menos para ahí va, pero sí tal vez termina allá o allá, ni sabes, ¿no? Y sabía como que con contenido pues podía ser una aventura, ¿no? Y lo hice. sí, Y de hecho así conozco muchísima gente, de que como le dicen, no manches, nunca pensé que eso se convirtiera realmente en mi trabajo 100%, ¿no? yo tampoco, o Sí, sea, como que empezar a hacer contenido por diversión sí, y hasta la fecha es como de, qué divertido y después de ahí poco a poco se está volviendo un trabajo real. sí, Y es algo que yo nunca lo pensaría. O sea, sí, nunca lo imaginaría. O sea, más bien, yo creo que hacer contenido es algo que creo que siempre me gustó. Desde la secundaria grababa con mis amigos, ajá, pero nada más lo hacíamos de, pues, de chiste y así, ¿no?